Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Falleció el primer viceministro de Cuba, Ricardo Cabrizas Ruiz. Cuba y la República Popular Democrática de Corea celebraron acto por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas. La cuarta edición del Festival Internacional Oralidura Habana se desarrollará en la capital del 25 al 28 de septiembre. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Comenzamos con las informaciones. En la tarde de la víspera, martes 16 de septiembre, falleció en La Habana el compañero Ricardo Cabrizas Ruiz, viceprimer ministro de la República de Cuba, con una destacada trayectoria al servicio de la revolución. Cabrizas nació el 21 de enero de 1937 en La Habana y se graduó como bachiller en Ciencias de la Escuela de Comercio Exterior. También realizó estudios en Ciencias Políticas. Participó en las actividades revolucionarias organizadas contra la tiranía de Batista por el movimiento estudiantil en el Instituto de Segunda Enseñanza de Ciego de Ávila, así como en la FEU y el Directorio Revolucionario 13 de marzo en la Universidad de La Habana cuando cursaba la carrera de medicina. Por su probada capacidad fue nombrado ministro de Gobierno y 8 años después designado vicepresidente del Consejo de Ministros simultáneamente con esta responsabilidad. También se desempeñó en años recientes como ministro de Economía y Planificación y luego como titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. El compañero Cabrizas formó parte de delegaciones oficiales de Cuba a numerosos eventos internacionales en países de América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África. Presidió por la parte cubana las comisiones intergubernamentales para las relaciones económicas y financieras con China, Rusia, Angola y Venezuela. Gozó de la confianza plena del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y del general de ejército Raúl Castro Ruz y de la dirección del partido, el Estado y el gobierno. Sencillo, modesto y austero, resultó galardonado con múltiples reconocimientos nacionales y extranjeros. Entre ellos se resalta en el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba y el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente. Lleguen a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. Ahora cambiamos de tema. Cuba y la República Popular Democrática de Corea ratificaron la voluntad de fortalecer y diversificar sus vínculos durante el acto por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y el 80 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. La ceremonia realizada en la tarde de este martes en el Palacio de la Revolución la encabezó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y participaron además miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central, dirigentes del partido, el Estado y el Gobierno. Presentes también representantes de varios ministerios, de organizaciones políticas y de masas y del cuerpo diplomático acreditado en La Habana, junto a otros invitados. El 29 de agosto de 1960, la República Popular Democrática de Corea estableció relaciones diplomáticas con Cuba. Gracias a ese día, afirmó el embajador de la nación asiática en La Habana, Han Su-chol, la historia orgullosa entre los dos países ha podido avanzar dinámicamente a lo largo de 65 años. Vínculos marcados por la impronta de sus líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y Fidel y Raúl Castro Ruz, a la que hoy dan continuidad el secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de Asuntos Estatales Kim Jong-un y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La compleja situación internacional actual, expresó el diplomático, nos exige apreciar y desarrollar de manera constante la amistad y solidaridad entre nuestros partidos, gobiernos y pueblos.
Estamos convencidos de que el Partido del Pueblo Cubanos frustrarán audazmente las maquinaciones anticubanas de las fuerzas hostiles y defenderán hasta el final las conquistas revolucionarias. Aprovechando esta oportunidad, hago votos por mayores éxitos en la lucha del pueblo cubano para lograr la estabilidad política y el desarrollo socioeconómico bajo la acertada dirección del Partido Comunista de Cuba, encabezado por el estimado camarada Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enarbolando invariablemente la bandera del socialismo al heredar las ideas y causas de los camaradas Fidel Castro y Raúl Castro, líderes históricos de la revolución cubana. Por su parte, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ratificó que la conmemoración de estos dos trascendentales acontecimientos es una expresión más de los sentimientos históricos de amistad, solidaridad, apoyo mutuo y cooperación que unen a los dos países. Son, dijo, el reflejo del camino transitado en el esfuerzo común por preservar la imprescindible memoria histórica y proyectar las relaciones bilaterales hacia el futuro. Nuestro partido, gobierno y pueblo agradecen profundamente la invariable postura de apoyo a Cuba y de condena al bloqueo mantenida por la hermana RPDC en los más diversos foros y escenarios internacionales. Tenemos plena confianza en que bajo la conducción de nuestros partidos continuaremos fortaleciendo la historia y tradición de hermandad y solidaridad que nos une. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en nuestro país. Vamos a comenzar el recorrido desde la red de redes por Prensa Latina. Conocemos en titular, rendirán homenaje póstumo a ex viceprimer ministro de Cuba. Las autoridades y pueblo de Cuba rendirán hoy homenaje póstumo a Ricardo Cabrizas, quien falleció la víspera y oficiaba como viceprimer ministro del país, según un anuncio oficial divulgado en medios informativos locales. De acuerdo con la nota, la tarde del martes, en esta capital murió el compañero Ricardo Cabrizas Ruiz, viceprimer ministro de la República de Cuba, con una destacada trayectoria al servicio de la revolución. El homenaje póstumo se le rendirá a partir de las 9 de la mañana, hora local, en la sede del Consejo de Ministros, lugar donde se consagró al trabajo gran parte de su vida, especifica la nota oficial. Seguimos nuestro recorrido desde la red de redes. Vamos a hacerlo ahora por el sitio de Radio Reloj. Conocemos en titular, construirán viviendas en Matanzas a partir de contenedores. Con la disponibilidad de 149 contenedores de los parques solares fotovoltaicos en la provincia de Matanzas, se iniciará la construcción de viviendas a partir de dar una segunda y definitiva utilización a esos medios. En la reunión de directores se informó que este proyecto reduce el consumo de materiales como cemento, acero y áridos, y las primeras viviendas de tipología 3 se construirán en áreas seleccionadas y serán monitoreadas por las autoridades municipales y provinciales. El coordinador de programas y objetivos del gobierno en Matanzas, compañero Hidalgo Díaz, ponderó que para contrarrestar el calor de los contenedores, las casas contarán con recubrimientos antitérmicos en paredes inferiores y también adicionales que garantizan confort térmico y acústico y también su acabado. Seguimos con otras informaciones. Desde la red de redes conocemos que este viernes 19 de septiembre a las 7 de la noche, Silvio ofrecerá un concierto en la escalinata de la Universidad de La Habana para dar inicio a su gira por Latinoamérica. En esta ocasión, el acceso del público al concierto será por la calle J a partir de las 4 de la tarde. En la presentación, Silvio estará acompañado por Jorge Aragón en el piano, Michael Elizarde en el 3, Niurka González flautas y clarinete, Rachid López en la guitarra, Jorge Reyes en el contrabajo,
Malva Rodríguez lo acompañará en el piano y coros, Oliver Valdés en la batería y percusión y Emilio Vega en el vibráfono y percusión también. Con esta información ya ponemos punto final a nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa. Ya regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Ya volvemos con otras noticias, ahora del acontecer cultural. La cuarta edición del Festival Internacional Oralitura Habana se desarrollará en la capital del 25 al 28 de septiembre. Este encuentro de improvisación poética tendrá dentro de sus dedicatorias a la controversia del siglo en su aniversario 70. Veamos. La cuarta edición del Festival Internacional Oralitura Habana se desarrollará en la capital del 25 al 28 de septiembre. La cita está dedicada al aniversario 70 de la controversia del siglo, a Francisco Riverón, a Inocente Iznaga, el jilguero de Cienfuegos, y a la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada. Participarán artistas de México, Colombia, Chile, España, Puerto Rico, Argentina y Cuba. Una novedad son los espectáculos infantiles. Las propuestas son Planeta Chamaquili, con Enid Rosales, y La controversia del siglo, según la colmenita Los Meñiquitos. Los organizadores anunciaron que el concierto inaugural tendrá lugar en el patio del Pabellón Cuba con Buena Fe y Alexis Díaz Pimienta, mientras que el de clausura estará a cargo del español Pedro Pastor, acompañado de improvisadores cubanos, y será en Casa de las Américas. Y con este reporte llegamos al final de Noticias.cu. Tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde, hora local de nuestro país. Ahora le invito a que se quede con la señal de Cubavisión Internacional porque está todo listo para ofrecerles Zona Deportiva. Excelente jornada. Hola, saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 17 de septiembre de 2025. Yo soy Jesús Muñoz, hoy es Jornada de Análisis y me acompaña, como es habitual, Arián Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cubavisión Deportes en nuestra revista resumen de fin de semana. Gracias por su fiel sintonía. Siempre lo esperamos con lo mejor del deporte cubano, tanto nacional como internacional. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá. Y nuestra emisión de hoy dedicada al boxeo y al atletismo, dos deportes que efectúan campeonatos del mundo. En el caso del boxeo, actuación discreta, para muchos la peor de la historia, pero no seré yo quien haga el análisis, sino Arián Alejandro. Bienvenido. Saludos, bienvenido a usted también, Jesús, de regreso aquí a Zona Deportiva. Un placer volver a compartir contigo, con el colectivo y todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla. Pues sí, de las más discretas, o la más discreta que podíamos pensar. ¿Le sorprendió? Yo creo que lo que me sorprende es que quizás no haya llegado a la final Erislandy Álvarez. Es lo que más me sorprende, porque es el mejor boxeador que tenía, con el respeto de Julio César, ¿no? Pero es el mejor boxeador que tiene Cuba en los últimos 2 años y es lo que más me llama la atención. Del resto, con 3 debutantes, Rolando Martínez, Luis Vinén, Jorge Soto. A ver, la expectativa estaba en que en 2023 hubo debutantes, hubo figuras que comenzaron bien su andar en el boxeo cubano,
pero eso no se repite siempre. Debutar suele ser en muchas ocasiones complicado. Y bueno, al menos Luis Vinén ganó un combate, eso hay que tenerlo claro. Y para matizar, solo 2 países acapararon lo más alto del podio, 6 oros Uzbekistán, 4 Kazajstán. Eso lo dice todo. Son las 2 grandes potencias hoy del boxeo a este nivel, que ya no podemos decir boxeo amateur, digamos un boxeo casi semiprofesional, porque ya Cuba está insertado incluso en ese entorno, y que el recambio generacional para Cuba pues quizás tardará un poco en explotar, ojalá lo hagan, en explotar las posibilidades de que Cuba siga siendo otra vez de las grandes potencias a nivel mundial. Fíjese que Cuba quedó décimo, Cuba quedó en el 10º lugar por países. Naciones como España, Inglaterra, Japón, Brasil, que no alcanzó oro porque, repito, se lo repartieron entre Uzbekistán y Kazajstán, pero Brasil estuvo, de hecho Brasil fue el tercero. Y esta es una alarma también para juegos múltiples, Exacto, multideportivos, centroamericanos y panamericanos. Exactamente, es ahí el punto del tema con Brasil, coincido contigo. Y bueno, Julio César queda en un combate donde en el tercer asalto pues lo puso todo ante el kazajo. Realmente fue de haber ganado uno de los 2 primeros rounds, aunque fuera de manera cerrada, pero se hubiera llevado el combate, porque incluso le propinó un conteo de protección en ese tercer round al kazajo, pero no le alcanzó a Julio César de la Cruz. Aunque no me gustan las justificaciones, claro, me quedo con una declaración de Acebal, y es que dijo, en años anteriores los boxeadores cubanos llegaban a estas citas con 15, 20 peleas sobre sus espaldas. Esta vez hubo las copas tradicionales, Estrancha, Química de Jane, o sea, todas las copas que se desarrollan en el mundo, otras copas del mundo, y Cuba estuvo ausente. Le faltó roce internacional, y con la calidad que usted tiene de entrenar en la finca del Guajay, no basta. No basta porque yo creo que el deporte de laboratorio, entre comillas, ¿no? El deporte de laboratorio, que a Cuba le funcionó en un momento determinado, donde también teníamos ese impasse, aunque sí tuvimos, sobre todo el caso del boxeo, del judo, el atletismo, hay disciplinas que a lo largo de la historia sí han tenido mucho roce internacional, previo siempre a las grandes competencias, pero bueno, de manera general teníamos un deporte donde había mucho entrenamiento en casa. Hoy no basta con eso, Jesús. Hay que rozar y conocer y ver de cerca las maneras de hacer. Yo recuerdo unas declaraciones de Julio César de la Cruz después del año 2019, cuando decía que, creo que fue ese mundial en el que él no llega a la final, y decía, es que solo hemos visto boxeadores de nuestra área, no hemos visto boxeadores europeos, no hemos visto boxeadores asiáticos, no hemos rozado con ellos, y eso nos pasa factura. Yo creo que evidentemente se repite, ¿no?, esa situación para este Mundial de 2025. Y todavía púgiles como Julio César La Cruz, como Erislandy Álvarez, pueden apelar claro, a la maestría deportiva, al menos para llegar al podio. Correcto. Pero los más jóvenes, ¿qué hacen cuando no tienen ese roce internacional? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que bien por Alejandro Claro, que repite su bronce de 2023. Por él creo que se podía esperar quizás algo más de Jorge Cuellar, pero bueno, una cortadura le limitó en su combate. Pero muchísimas gracias, Arián, por tus consideraciones sobre boxeo. Sobre este deporte seguramente hablaremos en otras emisiones porque es de los más destacados de nuestro país, aunque, están descendiendo los resultados. Ahora nos vamos a otros temas. Los miembros del equipo juvenil y cienfueguero de tiro con arco realizan los últimos retoques a su preparación de cara a los principales compromisos en este cierre de año. A este tema nos acerca el colega Primitivo González en el siguiente trabajo. Aun cuando la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos hasta el día 15 de septiembre no comienza el proceso docente, atleta y entrenador de tiro con arco femenino categoría juvenil de Cienfuegos esta semana comenzaron la preparación física general con la intención de participar, si le invitan, en el torneo élite de deporte efectuarse en diciembre. Es ahí que aunque más de la mitad de las arqueras integrantes del equipo juvenil de Cienfuegos estuvieran en competencia hasta el 22 de julio, para estar mejor preparadas, adelantaron su entrada. De ello y expectativas nos cuentan entrenadores y atletas. Nosotros tenemos una competencia muy importante, si se da en el mes de diciembre, que es el élite, el cual da resultados para la primera categoría de la provincia. Amén, que nuestras muchachitas compiten en abril. No es como el escolar que tiene hasta julio. Aquí ya en abril están compitiendo, como tú viste. 3 de ellas son de nuevo ingreso, vienen de disparar 50 metros y van a pasar a los 70 metros. Eso demuestra que tenemos interés, compromiso con el deporte, disciplina y nada, esforzarse porque sin esfuerzo no hay resultado. De eso se trata el deporte, de tener sacrificio. Se trata de tener sacrificio,
Porque eso es lo de nosotros, hacer el sacrificio. No tuvimos las vacaciones como tal, no tuvimos unas vacaciones largas. Tener un buen resultado, lo mismo en la competencia, aquí en el entrenamiento, afincarme lo más que pueda. Obviamente, como todo atleta, tiene un sueño y mi sueño es ser alguien reconocido, pero voy a dar lo mejor de mí para lograrlo, ¿ves? Tratar de intentarlo. El tiro con arco y cienfueguero durante la última década se ubica en posiciones cimeras en las categorías juvenil, escolar y hasta en la pioneril, lo cual es fruto del trabajo de atletas y entrenadores de la provincia que, sin estar ajenos a las limitaciones de parapetos y hasta de un terreno para la práctica de este deporte, con voluntad y entrega durante más de una década, aparecen entre los primeros del país en los eventos que concursan. Mundial de Atletismo, presencia cubana, y sabe que Pinar del Río no solo da un buen tabaco, también da triplistas de alto calibre internacional. Yanis López, campeona mundial bajo techo, y Adamis Povea, bueno, subcampeona mundial bajo techo, y que ahora ya clasificaron olímpica a la final. No, así y el caso de Adamis, cuarta olímpica. Y el regreso de Yulimar Rojas, así que será una final mañana 18 de alto nivel. Imagínese que en la clasificatoria 14.66 Yanis Pérez fue la mejor, 14.49 para calentar motores Yulimar Rojas, 14.44 Povea, 14.40 Tia Lefón, 14.30 Chaneca Riquen. Eso lo resume todo. Debe ser, como usted dice, una final espectacular, de las mejores finales de este campeonato del mundo. Y mire que hemos tenido ya a Jamaica regresando a lo más alto del podio en los 100 metros, masculino me refiero. Lo de Mondo Duplantis, que es otra cosa. Sensacional. No, es otra cosa, 6.30. Y bueno, ya yo creo que otras disciplinas, lo de la maratón, impresionante el fotofinish. Y bueno, yo creo que antes de volver al triple, Jesús, lo conversábamos, hay que poner en mayúsculas el buen regreso a una final de Roxana Gómez. En la misma ciudad que la vio llegar a una final olímpica, aunque no la pudo correr por lesión. Esperemos que no ocurra lo de 2021, que se lesionó. No estamos hablando de que Roxana vaya a subir al podio, que si ocurre, por favor, pero bueno, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de estar en una final. Creo que ya es, para mí incluso está por encima de lo que yo pensaba. Yo, viéndola en las semifinales, creo que me sentía satisfecho, como con Gracie Robles, que llegó acercándose a sus marcas, una semifinal cumplía, pero lo superó. Exacto, es que hizo en la semifinal el segundo registro más importante de su carrera, 49.78. Yo creo que en este Mundial, Jesús, varias de nuestras figuras, el caso de Cilinda Morales con ese bronce de 67.25, han llegado en muy buen estado de forma y han o superado su marca histórica o se han acercado, como es el caso de Roxana. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que la preparación para estas figuras ha sido muy buena. En otras ocasiones usted sabe que las principales figuras cubanas no han realizado su mejor marca en el evento principal y esta vez no ha ocurrido así. Así que yo creo que en ese sentido las palmas para el atletismo, que con una delegación reducida, como decía, a diferencia de otros tiempos y con menos opciones de medalla, pues bueno, tiene el bronce de Cilinda. Yo creo que en el triple algo caerá, estoy convencido. En el triple entre los hombres, más discreto, aunque tenemos un finalista igual. Sí, tenemos un finalista, el caso de Lázaro Martínez, 16.93, le bastó para clasificar en la octava marca. Yo creo que ese es el entorno. Si él incluso logra estar entre los 8 mejores, es decir, garantizar los saltos 4, 5 y 6, yo creo que sería ya una buena actuación para él, porque sabemos que Lázaro Martínez ha sido de picos, ha llegado a ser campeón del mundo bajo techo, ha sido medallista mundial al aire libre en 2023 en Budapest, pero bueno, yo creo que aquí la buena noticia para Cuba, aunque no representa a Cuba, es Jordan Díaz, que se lesiona y que quizás evita ese posible podio de cubanos que no representan a Cuba, pero que igual se formaron en el triple salto cubano. Sí, recordamos, Pedro Pablo Pichardo por Portugal, clasificado a la final, también Andy Díaz, que representa a Italia, clasificado a la final, Jordan se retira por lesión, y Lázaro Martínez, que es nuestro representante, que si en el entorno de los 17.10, 17.20, yo creo que puede estar dentro de los 8 y sería una buena actuación. Ya no es el hombre de esos 17.50, 17.60 cuando llegó a la élite del triple salto mundial. Estoy completamente de acuerdo con usted. Y bueno, este jueves va a ser la final del triple femenino, donde hay que ver cuál es el estado real de Yulimar. Es una fuera de serie, pero regresa a un largo periodo. No obstante, repetimos, es una fuera de serie. Habrá que saltar 15 metros para el oro. O acercarse. Yo creo que hay que mínimo acercarse y yo creo que sí. Yo creo que para garantizar el oro, más de 15
que bueno, es quizás el reto en este tipo de competencias para Leyanis, que ha estado cerquita, 14.96, 14.98. Ella fue bronce en Budapest con 14.96. Ella perdió el oro en San Salvador en 2023 con un 14.98 porque estaba Yulimar. Pero bueno, nada. Ojo este tema, María. Sí. Yo sé que hay una parte de la afición que quiere ver siempre ganar a atletas de Cuba. Claro. Pero cuando usted queda en plata, bronce, cuarto, incluso quinto, con una marca de respeto de más de 14.80 en el triple, en el caso de las mujeres, hay que aplaudir, sea cual sea la posición final en el ordenamiento, porque, Rey, lo que usted dijo, son 5 atletas alrededor, 5 o 6, que entre ellas cualquiera gana. No, es que Tea Lefón es la campeona olímpica. Ni más de 15 metros. Más de 15 metros. Es la campeona del Mundial Bajo Techo del año anterior. La actual es Leyanis y la subcampeona, como bien usted decía, Povea. Pero bueno, nada, vamos a esperar este jueves y a disfrutar la competencia, amigo mío. Yo digo que sí, más de 15 metros para ganar en este campeonato del mundo de atletismo de Tokio. Ya por hoy terminamos. Cerramos entonces. Exactamente. Muchísimas gracias por esta emisión. Nos despedimos. Llegamos al final en esta cita de Cuba Visión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.